misioneros, de su trabajo, de los mártires también, y todos aquellos que han sido llamados para un propósito. Cada quien es llamado para un propósito. Cada quien hace algo dentro del reino. Todos tenemos un propósito, todos tenemos una función dentro del reino. Unos tienen una cosa, otros tienen otra cosa, otros tienen otra cosa. Y cada quien va poniendo su parte y juntos se construye realmente la misión. Muchas gracias. O las misiones. Pablo ha sido, bueno, diría yo que el ejemplo ya en el Nuevo Testamento, en donde fue por muchos países, a muchos lugares, y hablaba, e iba estableciendo realmente ministerios durante todo ese tiempo. Así que hoy vamos a ver un aspecto importante dentro de las misiones que es necesario, y voy a intentar trasladar el mensaje o el concepto de esta parte importante de las misiones. Vamos a estar aquí en Hechos, capítulo 18, 1, 5 y 20, 31, 35. Ahí vamos a estar leyendo, y segunda de Corintios. Pero yo lo tengo aquí en la diapositiva. Bueno, Hechos 18, del 1 al 5, dice, vean. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Pablo ahora está aquí en Corinto. Allí está. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer o su esposa. Y por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso hacían ellos. Qué casualidad, vean ustedes que Claudio expulsa a los judíos de Roma, y Aquila y Priscila, los dos que su oficio es hacer tiendas, se encuentran con Pablo. Qué casualidad que los tres se dedican al mismo oficio, o hacen el mismo oficio, o sabían del mismo oficio. Bueno, una casualidad, una forma de decir, ¿no? Que ¿cómo se encuentran ellos? Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Vamos a ver el 20, 31 y 35. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Está haciendo mención, o hace referencia aquí, a su oficio, ¿verdad? En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bueno, la iglesia entonces de Jerusalén manejaba mucho dinero. La iglesia de Jerusalén tenía dinero. Era una iglesia con recursos económicos, tenía dinero. Y este era donado por los creyentes y distribuido por los apóstoles y diáconos para suplir las necesidades de la iglesia. Está aquí en Hechos 4 y en Hechos 6. Es necesario. ¿Por qué Dios describe en la Escritura esta parte financiera o económica que es importante para la iglesia? Y ayer preguntando, yo estaba con mi esposa, en lo que ella estaba en la cocina, y yo le decía, y nosotros hablábamos, le decía, ¿cuál es realmente la esencia o la razón del aspecto financiero dentro del reino? Porque aparte hablamos del aspecto financiero en lo natural, pero en el reino,
cómo funciona el aspecto financiero dentro del reino de Dios, que es muy diferente al nuestro, totalmente distinto. Entonces, ¿cómo es la economía dentro del reino de Dios? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo hacen eso? La iglesia consta de personas que se refiere a los creyentes, nosotros. Los recursos es el dinero, también son las propiedades, también son los muebles, también son los inmuebles. Recurso es todo aquel aspecto material, físico, natural, que es importante para hacer algo. Todos necesitamos de esto. De hecho, algunos dicen que el ser humano necesita 3 cosas importantes para vivir, en esencia. 3 cosas importantes es necesario para que nosotros vivamos: techo, comida y ropa. Con que tengamos techo, comida y ropa, vivimos. Vivimos. Lo que venga de más, extraordinario, está muy bien. Pero con que tengamos techo, comida y ropa, estamos vivos en este mundo como tal. Bueno, y los sistemas realmente es la palabra de Dios, la escritura. Aquí están guardados los secretos para los recursos y para las personas. Yo quiero conocer cuál es el secreto para mí, está aquí en la palabra. ¿Cuál es el secreto para usted? Está en la palabra. ¿Qué dice Dios para cada uno? ¿Cuál es el fin o el propósito de Dios para cada uno de nosotros? ¿Cómo puedo saber yo eso? A través de sus palabras. Esa es la forma. Nosotros encontramos a Dios en las mañanas cuando lo buscamos. Temprano en la mañana, dice el proverbio, ¿verdad? Me hallan los que temprano me buscan. Ahí lo encontramos, pero sabemos de Él, le conocemos, aprendemos de Él a través de sus palabras. Yo lo busco, pero como leemos, sabemos cómo es, sabemos quién es. Por eso. Pero si yo no leo, pero si yo no escudriño la palabra, entonces yo no sé cómo es Él. Entonces yo no le conozco tanto. Yo necesito conocerlo. Y para conocerlo necesito escudriñar. Entonces, aquí me está dando, de alguna u otra forma, me está enseñando, nos está diciendo de alguna manera cómo va a ir funcionando esto. Van a ver. Bueno, por medio del esfuerzo del trabajo secular, algunas personas están dedicadas a la obra, por supuesto, 100%. Otros no estamos dedicados 100% a la obra como tal, porque somos parte, hasta este momento aquí, de un esfuerzo del trabajo para una obra, porque para eso también estamos siendo llamados. Por eso dije al principio que cada quien tiene su función dentro del reino, dentro del aspecto espiritual. ¿Ven? Bueno, como un recurso para la obra misionera. Después voy a ir pasando aquí porque les voy a contar algo interesante ayer que les dije que estaba hablando con mi esposa, y cuando estaba escuchando, cuando estábamos hablando, dije, oye, ya entendí cómo era. Pareciera, y es muy simple, pero para nosotros es muy difícil. Bueno, pero van a ver, yo cuando estaba hablando con ella me dice, pero mira, dije, ya entendí lo que yo no entendía, lo que yo no sabía cómo era. Dije, pero ¿cómo es eso? ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo hacen eso? No sé cómo hacen eso. Y dice, bueno, pero mira, y cuando dice una palabra, entendí con esa palabra qué significaba, yo solo se los voy a contar. A continuación, un recurso para la obra. La especialidad de un ministerio evangelista o misionero debe ser predicar, miren, con poder de lo alto. Hay requisitos para que se genere la economía dentro del mundo espiritual. Yo no voy a hablar ahorita del mundo natural físico. No voy a hablar de cuánto vale esto, qué precio tiene este, qué precio tiene este, qué precio tiene este. Tiene un valor económico. Cuesta 10, 5, 8, 9, 100, 200, 1000, lo que sea. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de otra cosa antes de llegar
a este aspecto económico sobrenatural. La especialidad de un ministerio evangelista o misionero debe ser predicar con poder de lo alto, enseñar con gran habilidad la palabra de Dios. Hay requisitos aquí, ¿lo ven? Para poder generar esa bendición de la que Dios nos ha descrito en su palabra. Predicar con poder de lo alto y enseñar con gran habilidad la palabra de Dios. Pablo en Corinto se encuentra con Aquila y Priscila. Estos judíos originarios de Ponto habían sido expulsados de Roma por Claudio y residían temporalmente. Ellos no estaban allí para siempre. Era solo una residencia temporal, porque había un propósito, una razón. Dentro del reino había aquí un propósito, una razón. Ellos estaban entonces residiendo temporalmente en Corinto. Como eran fabricantes de tiendas, al igual que Pablo, trabajan en sociedad. Mientras el infatigable evangelista proclamaba la palabra en la sinagoga los días de reposo. Poder de lo alto, lo que estaba haciendo Pablo, enseñaba con gran habilidad la palabra de Dios, lo que estaba haciendo Pablo. Se encuentra con dos judíos expulsados de Roma, Aquila y Priscila, quienes tenían el mismo oficio que él y quienes temporalmente habían venido a residir a Corinto, donde él estaba predicando aquí. Esto. Se hacen socios, trabajan juntos y Pablo sigue predicando en la sinagoga los días de reposo. ¿Voy bien aquí? Muy bien. Entonces, en el templo de Salomón habían depósitos llamados gazofilacios, en los cuales se almacenaban los recursos materiales para el servicio ceremonial y para el sostenimiento de los sacerdotes. Así funcionaba. El Señor aquí, sacerdotes y todos aquel personal que trabajaba dentro del templo, porque había más, ¿verdad? En los relatos históricos dice que a las 3 de la mañana se abría el templo en Jerusalén, y un hombre encargado de abrir las puertas del templo, a las 3 de la mañana abría las puertas del templo de Jerusalén y gritaba al pueblo, anunciaba que en ese momento se estaban abriendo las puertas para que la gente pudiera venir al templo. El templo se abría a las 3 de la mañana, porque las personas entraban al templo a sus tiempos de oración y comenzaban sus sacrificios, sus holocaustos. Estamos hablando en el Nuevo Testamento, pero que todavía estaba bajo la ley, entonces había que cumplir. Entonces a esa hora, en el templo de Jerusalén, comenzaba realmente la cuarta vigilia, a las 3 de la mañana. Era la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia se abren las puertas del templo, de las 3 de la mañana para las 6 de la mañana. Esa era la cuarta. En la cuarta vigilia, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana, fue cuando Dios abrió el mar en dos y pasó su pueblo en medio del mar cuando lo sacó de Egipto. Fue a la cuarta vigilia. A la cuarta vigilia de la noche es cuando los pescadores están en la barca y ven un fantasma caminando sobre el agua y dicen: no se asusten, no es un fantasma. Jesús caminaba hacia la barca sobre el agua a esa cuarta vigilia. ¿Ven? Hay cosas que ¿por qué lo abren tan temprano? ¿Por qué pasan esas cosas? Porque había una razón. Habían habido eventos sobrenaturales extraordinarios en donde era importante. Entonces el templo tenía que cumplir obviamente con su función como tal en ese sentido. Tenían que almacenar recursos, porque por supuesto que hay que tener recursos almacenados.
y para las ceremonias y para todo el proceso como tal de sostenimiento de esa misma actividad o servicio ceremonial. El Señor fortalece a Pablo en una visión nocturna. Estaba cansado, por supuesto. Él estaba trabajando y estaba predicando. Estaba trabajando y estaba predicando. Y dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Hechos 18, 9, 10. Es evidente que cuando un siervo está en la voluntad de Dios, Él provee protección, valor y provisiones materiales. Y esto no pasa hoy, esto siempre ha sido así. Siempre. No voy a entrar en tanto detalle aquí, pero en esta semana que pasó, la anterior, no recuerdo, vino un hombre, ¿verdad? Vino un hombre. Que yo no sé realmente si él cree en Dios o no cree en Dios. Yo no sé, nunca lo hemos visto, no lo conocemos, no sabemos quién es. El hombre vino porque necesitaba un favor, no relacionado con el templo ni en aspecto espiritual, ¿es correcto? Él vino por otra razón. Él iba a hacer una gestión aquí, en este municipio, y necesitaba pues que alguien le ayudara a su gestión secular, algo que él necesitaba. Y entonces viene por alguna razón y pues habla con el pastor habla con él, lo ayuda en esa gestión que él necesitaba hacer, que para él era muy importante. Y mientras el hombre está esperando aquí afuera a que el pastor saliera, se pasea por aquí, ¿no? Y está viendo, y entonces ve esa construcción que está por allá, de mi lado izquierdo, y dice, ¿y eso qué es? Ah, ese es un bautisterio. Ah, ¿y eso para qué sirve? Yo estoy ilustrando aquí ¿y eso para qué sirve? Bueno, eso sirve porque cuando las personas quieren bautizarse en agua, pues conocen al Señor, y es un mandato, está en la Escritura, está en la palabra, dice que el que crea y se bautice, pues va a ser salvo. Entonces se construyó este espacio para que las personas puedan venir cuando ellos estén preparados y puedan bautizarse en agua, y por eso es. ¿Y por qué tienen allí tierra y piedras? Bueno, estamos pensando en hacer ahí alguna modificación a la construcción, porque el agua es muy fría. Y pues estamos pensando en algún sistema que haga que el agua se mantenga caliente mientras los están bautizando, porque aquí es frío. Ahí dice, pero el hombre dice, pero si haces una construcción como que no se va a ver muy bonito, ¿verdad? O sea, no, van a arruinar esa construcción. Sí, pero pues no tenemos en este momento otra opción. ¿Cuál podría ser otra opción? Bueno, estamos pensando otra opción. Lo ideal sería pues un calentador de agua que nos ayude a mantener el agua caliente mientras se está utilizando. ¿Y cuánto vale ese calentador de agua que ustedes necesitan para que funcione y no se haga esa construcción? Bueno, pues tiene un valor de X. Bueno, yo les voy a dar el valor del X, dijo. ¿Cómo así? Sí, yo les voy a dar el valor de X. Y compren el calentador. Y no hagan esa construcción porque van a arruinar su construcción. De veras, en serio, de veras, en serio. Venga conmigo y les voy a dar el valor de X. Y así se hizo. Cuando un siervo está en la voluntad de su Señor, Él provee protección, valor y provisiones materiales. Al hombre no le estábamos pidiendo nada, no le estábamos diciendo nada. Él se está paseando y está viendo. Y dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso para qué sirve? ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Y qué otra forma hay de hacerlo? ¿Y por qué no lo hacen así? ¿Por qué no tenemos? Bueno, pues entonces yo se los voy a dar. Y se fue.
ves tú. Así de simple, así de sencillo, así de fácil se dice. Pero cuando un siervo está en la voluntad de su Señor, Él provee protección, valor y provisiones materiales. Ahí está el secreto. Van a ver. Por medio de una buena administración. Claro. ¿Recuerdan? Estábamos dentro del templo haciendo tareas. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado, dice en el 20, verso 33. Digno es el obrero de su salario. Nunca debemos condicionar nuestro servicio a Dios por el dinero que recibimos. ¿Verdad? Se oye muy fácil, pero en el mundo natural es muy difícil, ¿verdad? Porque a veces yo estoy más parado sobre la tierra que en el cielo. Y yo tengo que estar más firme en el cielo que en la tierra. Van a ver, voy a contar algo en un momento. Sabiendo que es más bienaventurado dar que recibir, todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. También insistía en que todo cristiano se acostumbrara a dar con generosidad para la causa del Evangelio. Entonces el Señor ha dado diferentes dones y habilidades a cada uno de nosotros. En la predicación, en la enseñanza, en la música, en diseñar y producir cosas creativas, también es parte de, en la oración y en dar todo lo que puedan para el avance de la obra misionera. Todo esto junto, va construyendo y va acostumbrándonos a dar con generosidad. En una ocasión nosotros hablamos aquí entre diezmos y ofrendas, ¿se recuerdan? El Nuevo Testamento no hace mención a diezmos, hace mención a ofrendas. Que para mí es más complicado la ofrenda que el diezmo. Si a mí me dieran a elegir entre uno y otro, yo escojo el diezmo. Usted me va a decir, ¿pero por qué? Porque el diezmo es la 10ª parte y yo me quedo con el 90%. Mientras que las ofrendas son generosas. Entonces, humanamente hablando, naturalmente hablando, a mí me conviene más el diezmo que la ofrenda. Porque el 90% es mío y el 10% es de él. Pero aquí ya no hay reglas de juego en ese sentido. Entonces aquella viuda que está dando las únicas 3 monedas que tiene, Jesús dice, esta mujer ha dado más que todos. Pero ¿cómo? Si estas 3 los demás dieron 1000. No, ella dio más que todos. Porque ella dio todo lo que tenía. Todo. En cambio aquellos dan de lo que les sobra. Entonces, la ofrenda con generosidad realmente no tiene límites. Mientras que el diezmo, si lo hablamos en esa forma, tiene límites. Un 10%, punto. Hasta ahí. Con que yo dé mi 10%, cumplí. Nadie me puede exigir más porque ya cumplí. Pero Dios no quiere eso. Ni siquiera el dinero. Ni siquiera quiere el 10%, ni siquiera quiere el millón. Lo que quiere es el corazón. Van a ver. Eso es lo que él quiere. Lo otro no es importante para él. Por medio de un espíritu generoso, dijimos, ¿no? Las iglesias de Judea eran las más fuertes. Entonces, estaban pasando por un tiempo de crisis. Todos pasamos por un tiempo de crisis en algún momento, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero todos pasamos por ahí. Así es la vida, es lo normal. Aprendemos. Que de hecho les voy a contar, todo el mundo, bueno, mucha gente, muchísima gente dice el Salmo 23. ¿Se recuerdan? El Salmo 23. Y hablen del Salmo 23, pero revisen ustedes en su casa.
aunque ande en valle de sombra de muerte, no dice que el valle es de muerte, dice que es de sombra de muerte. Es la sombra, no es la muerte, es la sombra. Pero el Salmo 23, revísenlo en su casa despacio, léanlo despacio, pero aunque ande en valle de sombra, el Salmo 23 es un valle dentro de dos montañas. ¿Qué significa? Que el Salmo 23 está haciendo mención a un valle de sombra de muerte, mientras que el Salmo 22 y el 24 son la cima. Lean el 22 y lean el 24. Es diferente al 23. Es algo así. El 22, el 23 y el 24. Revísenlo. Es un valle. En la escritura es un valle lo que está describiéndose allí, pero está en medio de dos cimas. Vean de qué habla el 22 y vean de qué habla el 24. Bueno, estaban pasando por un tiempo de crisis. Ante esas situaciones, cristianos gentiles del occidente, del Mediterráneo, tuvieron el privilegio de ofrendar para ayudar a sus hermanos judíos que pasaban por una crisis en las iglesias de Judea. Las iglesias de Macedonia y Grecia recaudaban ofrendas especiales para las de Judea porque pasaban por una crisis. Está descrito aquí en el segundo libro de los Corintios, en los capítulos 8 y 9. Ellos vieron la necesidad, ellos fueron movidos a misericordia, por Dios mismo. Y ellos recaudaban una ayuda extraordinaria y especial para aquellos que estaban pasando por necesidades allá. Como una expresión visible de la gracia divina, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en amor. Los que dan más no son los más ricos, sino los que tienen más amor a su Señor y a su obra. No es el multimillonario, es el que más lo ama, da más. Entonces, ven, esta lección no es tan grande, es pequeña realmente. Pero, lo que hablábamos ayer, Job era un hombre rico, tenía mucho. Capítulo 1 de Job, tenía vacas, tenía bueyes, tenía animales, tenía todo, tenía hijos, tenía casa, tenía todo. El hombre era rico, tenía muchísimo para vivir. Pero el hombre amaba a Dios. Y dice la Escritura que él hacía sacrificios, holocaustos aún, porque si sus hijos hubieran cometido pecados, él a través de los sacrificios y holocaustos pedía perdón a Dios por los pecados, maldades o iniquidades de sus hijos. Y entonces, él lo hacía. Y un día, dice, paseándose Satanás por el mundo, se presenta ante Dios. Y Dios le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job, verdad? Miren lo que le dice, ¿no te has fijado en mi siervo Job, verdad? En él. Y dice, ¿cómo no te va a adorar y cómo no te va a buscar y cómo no va a tener temor de ti si mira todo lo que tiene? Dios le está diciendo, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Y el otro contesta, pues con todo lo que tiene, ¿cómo no te va a buscar? Dios no estaba hablando de lo que tenía. Dios no estaba hablando de su riqueza. Dios estaba hablando de él. Satanás no estaba hablando de él. Satanás estaba hablando de su riqueza y lo que tenía. Lo contrario. Quítale lo que tiene y vas a ver si no te niega. Estoy ilustrando yo el libro. Ustedes lo han leído, ustedes saben. Quítale lo que tiene y vas a ver si no te niega. Y llega un hombre corriendo y dice, apenas yo logré escapar, pero vino un viento fuerte, botó las paredes de la casa y mató a todos tus hijos. Y todos están muertos.
Ni bien había terminado de hablar y venía otro hombre corriendo y decía, a puras penas yo logré escapar. Pero vinieron nuestros enemigos y nos robaron el ganado y nos dejaron sin nada. Apenas había terminado, no había ni terminado de hablar y venía otro y decía, un rayo cayó y quemó todo lo que tenemos aquí, sembrado y cosechado y cuanta cosa había para ver, se arruinó. Job se postra en tierra, se rasga los vestidos, se echa ceniza en la cabeza como un signo de un profundo dolor. En cuestión de minutos había perdido todo, absolutamente todo. Y Job dice, pues Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y entonces se presenta de nuevo Satanás y dice, bueno, piel por piel, el hombre da todo por su vida. El hombre hace cualquier cosa con tal de salvar su vida. Piel por piel. Bueno, hazlo. No vayas a tocar su vida. No lo vayas a matar. Pero hazlo. Y viene una sarna maligna que con una teja, con un tiesto, él se rascaba. ¿Verdad? ¿Recuerdan? Y aún así, Job se mantuvo en pie y dijo, vamos a seguir adelante. La esposa dudó, la esposa flaqueó, pero él no, él siguió en pie. Vienen sus amigos, se conmiseran con él, hay un diálogo entre los tres, extraordinario, ahí. Discuten, dicen, ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué no hiciste algo malo? ¿Por qué estás pasando por eso? ¿Algo sucedió? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Por qué Dios hizo eso? Y se mantiene una discusión extraordinaria ahí de todo lo que nosotros podemos hablar en el mundo natural cuando estamos en la conversación. Y luego del tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? Yo no recuerdo, si ustedes me ayudan, yo no recuerdo cuánto tiempo pasó Job así. Yo no recuerdo, lo leí en algún documento alguna vez, yo no sé si fue quizás como 6 meses, más o menos, 8, yo no recuerdo. Si alguien me ayuda, si sabe, pero fue un tiempo, yo no recuerdo, 6 u 8 meses o 5, sí. En un libro que yo leí, el autor decía que había sido 65 años. 65 años. Yo había visto otro de meses, como ni siquiera un año, pero intensivo, suficiente para acabar con todo. Pero bueno, pero pasó un tiempo así. Pero después de eso, Dios ve a Job. Y a Job le es devuelto todo, 2 veces. Si a un principio tenía 3,000 ovejas o 3,000 camellos, en el último capítulo dice que tenía 6,000. Si ustedes ven cuánto tenía al principio, 1,000, 2,000, 3,000, cuando lo comparen con el último, es el doble, justamente 2 veces. Si aquí tenía 3,000 ovejas, ahora en el final tiene 6,000. Si aquí tenía 1,000 bueyes, aquí tenía 2,000 bueyes. El doble. Ahora, ¿por qué Job recibió el doble? Job sabía que iba a recibir el doble. Job lo hizo porque sabía que iba a recibir un premio. Job sabía que iba a haber una bendición futura mucho que mejor que la primera. Él no lo sabía. Nadie se lo dijo. Porque Job realmente creía. Él sabía. ¿Cómo funciona entonces la economía dentro del reino? Creyendo. No lo hacemos realmente porque para la obra este se va a llenar o este se va a llenar.
Eso no es importante dentro de la obra. ¿Me explico? Estoy hablando en el aspecto espiritual. Dios puede enviar a alguien y tocar la puerta y decir, ¿está el pastor de la iglesia aquí? Sí, traigo un sobre, traigo una correspondencia para usted. Vamos, bien, gracias. Solo fírmeme recibida la correspondencia. Muy bien, gracias. Firmo la correspondencia. Se puede mandar un sobre, abramos un sobre. Mira, pues usted ve que en el sobre viene, qué sé yo, viene un cheque por una cantidad X. ¿Y quién me lo mandó? No sé, porque es un cheque de caja, no tiene nombre, solo es del banco. Solamente eso. ¿Acaso se nos haría lo mismo como la forma en que Dios alimentó a Elías allá en la montaña? En donde enviaba cuervos para que le llevara pan. ¿Acaso Dios no puede hacer eso? ¿Acaso Él tiene límites? ¿Acaso Él no tiene tanto como para dar? Cuando el siervo está en la voluntad de Dios, las cosas sobrenaturales vienen, por supuesto. Pero el requisito es creer realmente con el corazón, porque es fe, porque es creer. Hacemos nuestro esfuerzo, hacemos nuestro trabajo, vamos a las tareas de entre semana, vamos a la oficina, atendemos la oficina. Las oficinas no son tan fáciles, ¿verdad? Es complicado, es difícil. Hay situaciones muy complejas y muy difíciles. Pero ¿acaso Dios no está ahí? ¿Y flaqueamos a veces dentro de nuestro trabajo secular? Por supuesto que sí. ¿Dudamos a veces en nuestro trabajo secular? Por supuesto que sí. Claro, ¿acaso no somos seres humanos? Pues. Pero Dios está allí. Allí está. Hermano. Usted está hablando de algo muy importante. Y yo quiero explicarles y quiero decirle. Hoy temprano me han traído esto para la iglesia. Una viuda pobre, entonces de Estados Unidos. Yo no la conozco, ella no nos conoce. Y mandé eso para la iglesia. Yo ni siquiera lo he abierto. Pero usted puede abrirlo y compartirnos qué dice. Ok, bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. Santiago 1:17. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, es mi deseo que sean prosperados tanto en lo material como en lo espiritual. Porque para la gloria de Dios dice. Vuestro Señor Jesucristo nos dé la fortaleza para continuar siendo fieles. Bendiciones y hasta pronto. Y aparece aquí la firma de una persona que lo escribió con su puño y letra. Y hay una cantidad en dólares aquí. No los voy a contar. Aquí está, varios. Y lo guarda así. En el sobre cerrado que yo abrí ahorita. Y viene para acá. ¿Acaso la mujer no ha dado más que quizás nosotros? Bueno, yo tal vez he dado 1 millón. ¿Acaso ya no ha dado más? Porque yo digo que me sobra, pero ella dio lo que necesita. ¿Me explico? ¿Acaso Dios no lo mira? Iglesia, ¿acaso Dios no lo ve? ¿Acaso eso es imposible? Como una lámpara cuando se acabó la luz en el templo
La lámpara con el poco aceite que tenía pasó encendido 9 días. ¿Acaso eso no es posible? Cualquier cosa es posible para los que creen realmente. Cualquier cosa es posible para los que confían. Cualquier cosa es posible para los que son fieles, para los que se mantienen en el camino a pesar de las circunstancias. Cualquier cosa, cualquier momento, cualquier cosa. Algunos no lo ven, otros sí, pero sucede. No está en el valor del papel y moneda, está en el corazón. Eso es lo que mueve a Dios. Eso es lo que hace que Dios venga y abra las puertas y envíe la bendición en su momento. Aunque dudemos, aunque flaqueemos, aunque no sea difícil. Porque también no voy a decir que no. Claro que es difícil, claro que es complicado. Porque somos seres humanos. Nuestros ojos solo miran lo que logran ver. Y es normal, porque somos seres humanos. Pero Dios no nos está hablando solamente de lo que nuestros ojos logran ver, sino lo que no ven. Entonces nos está entrenando para habilitar nuestros sentidos espirituales. Aunque nos va costando, como un niño que comienza a aprender a caminar. Usted lo suelta, pero tiene miedo de que se caiga. Y corre. Y si no corra, camina despacio, pero él corre. Se está aprendiendo, pero él quiere correr. Pero va a aprender. Todavía a veces muchos estamos caminando así. Corramos, no corra. Camine despacio, pero estoy aprendiendo a caminar. Entonces, vamos dentro de todo caminar dentro de todo este tiempo. Así funciona la economía del reino. No por lo que espero recibir o lo que esperamos juntar o recolectar, sino en hacer uno la voluntad de Dios, mantenernos fieles, mantenernos en pie, y Dios abrirá las puertas y envía. Cuando nosotros agradamos a Dios con nuestro corazón, las cosas prosperan. Yo quisiera 1000 cosas, pero Dios no quiere 1000 cosas para mí. Tal vez solo quiera 2. Pero yo quiero 1000. No, solo 2. No, pero yo quiero 1000 cosas, pero no, solo 2. Es lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Pero yo quiero eso. Sí, pero no. Solo 2 cosas. Yo debo de entender qué quiere Dios para mi vida. Yo debo de entenderlo. Yo quiero 1000 cosas, pero Él no quiere 1000 cosas para mí. Entonces yo tengo que conocerlo. El misterio nunca jamás se va a acabar. El cielo y la tierra pasarán, dice, pero las palabras no. Bueno, dejamos aquí la lección. Qué bueno. Te quiero recordar algo. Nos iba a contar algo que le dijo la hermana. Bien. Lo que les iba a decir era el tema de Job. Cuando dice, ¿pero Job qué estaba esperando recibir? Pues nada, porque lo hacía por amor. Job no esperaba recibir una recompensa, no esperaba recibir el doble, lo hacía por amor, aunque no tenga nada. Voy a terminar con una historia quizás divertida. En una iglesia había un hombre. Llegaba a la iglesia los domingos, las personas, y este hombre se sentaba en la primera fila. Él era un hombre de campo y traía su pantalón de campo y su camisa de campo y su sombrero de campo, y así venía a la iglesia los domingos y no tenía zapatos. Caminaba descalzo por la calle, así era. Entonces en la iglesia lo veían y ya lo conocían. Él siempre llegaba temprano, siempre estaba ahí al frente, siempre en su mismo lugar, siempre en el mismo lugar, todos los domingos, igual durante mucho tiempo. Un día le dicen al pastor:
Mire, vamos a invitar a un predicador muy famoso. Realmente ha ido por muchas partes en el mundo hablando de la palabra de Dios. Dios lo usa, Dios lo bendice. Mire, es extraordinario, dice, el don de Dios puesto en el predicador. Ah, qué bueno, dice. ¿Y cuándo va a venir? El próximo domingo, dice. Ah, qué bueno, está muy bien, vamos a arreglar muy bien ese día para que cuando venga vea que pues la casa está bonita y vamos a comprar unas flores y vamos a arreglar algunas cosas para que vean que es bonita nuestra casa. Solo que estamos pensando en algo, que no sé qué piensa usted. ¿Qué cosa es? Usted sabe de que Juan, el señor que se sienta en la primera fila, que trae su pantalón, su camisa y su sombrero y que no trae zapatos. Sí, ¿qué pasa con Juan? Juan siempre grita, ¡Gloria a Dios, aleluya! ¡Gloria a Dios, aleluya! Cuando en todas las predicas, ¿usted sabe cómo es él? Sí. Y a nosotros nos da pena, porque no vaya a ser que el predicador, cuando lo vea, pues, no que le moleste, pero que se siente incómodo y no sabemos. Ah, bueno, y entonces, ¿qué sugieren ustedes? Como hemos visto que no tiene zapatos, ¿por qué no le regalamos un par de zapatos? Dice, bueno, ¿creen ustedes que sería una buena idea? Bueno, pues sí, está bien, dice. Entonces llaman a Juan ese día entre semana. Dice, Juan, mira, te vamos a comparar una cosa. Te queremos regalar un par de zapatos. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, qué bueno, muchas gracias. Yo les agradezco mucho, está bien, muchas gracias. Claro, que los acepto, claro. Vamos, escoge los que quieras. Y va y escoge, estos me gustan, ¿seguro? ¿Estás seguro que estos